Bienvenidos una vez más a las redes del deporte, nuestro programa de entrevistas en vivo donde ustedes se podrán conectar más con los protagonistas del deporte regional y nacional. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Revista Semilleros Deportivos y en Instagram y en Twitter como @semillerosd. Hoy tenemos un programa muy especial porque estamos con una de las personas que más trabajó por el ascenso Matecaña durante el 2019. Se trata del director deportivo del Deportivo Pereira, Felipe Uzzi. Bienvenido, Felipe. Hola Valentina, muchas gracias por la invitación, un placer y un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Felipe, vamos a hablar, antes de hablar del cuadro Matecaña, vamos a hablar de Felipe. ¿Quién es Felipe Uzzi? Bueno, Felipe es una persona apasionada por el fútbol, es una persona que lleva mucho tiempo de su vida preparándose para enfrentar este momento. Siempre soñé estar acá en el Deportivo Pereira. Desde el colegio hasta el día de hoy tengo esa misma convicción y esas mismas ganas de seguir adelante. En la parte académica me gradué en el Colegio de La Salle en el año 2008, me gradué en la Universidad Católica de Administración de Empresas en el año 2013 y tuve la oportunidad de estar en Panamá, hacer una maestría en coaching deportivo y posteriormente en Argentina haciendo mi carrera profesional de director técnico de fútbol. Esa es como la parte académica. Bueno, hincha del Deportivo Pereira, sabemos que es hincha del Deportivo Pereira. Durante toda esta preparación, ¿en algún momento se soñaba con llegar al Deportivo Pereira? Sí, siempre. Es más, el proyecto deportivo institucional que nosotros planificamos, llevábamos trabajándolo 8 años aproximadamente. La idea era que cuando llegáramos al Deportivo Pereira tuviésemos algo ya más estructurado y no empezar de cero. Gracias al apoyo del doctor John Omar Candamil, al abrirme las puertas a mí, siempre he dicho que como un presidente se arriesga con un peladito de 28 años sin mucha experiencia en el cargo, pero yo creo que la pasión, las ganas que demostrábamos cuando íbamos a hacer el trabajo fueron abriéndonos las puertas poco a poco y ese proyecto deportivo institucional creo que lo pudimos cumplimentar en un 90-100% este año 2019. ¿Cómo esa experiencia internacional llegó a ayudar a este ejercicio en el Deportivo Pereira? Las experiencias internacionales no solo aportan desde la parte educativa, sino de la parte social y cultural. Cuando tú vas a otros países, te abre la posibilidad de conocer nuevas culturas, nuevas formas de pensar, te abre la posibilidad de conocer nuevas ideas. Por eso, cuando tú vas a hacer una carrera a distancia no es lo mismo, porque algo que enriquece cuando tú estás estudiando es el debate. Escuchar a tus compañeros hablar, preguntar, eso también te va enriqueciendo. Y ahora que veníamos de Argentina, un país netamente futbolero, apasionante en cuanto a cómo se vive el fútbol, y llegamos al Pereira a tratar de implementar todos esos conocimientos que obtuvimos, entonces yo creo que era una garantía para que el proceso desde el área de dirección deportiva o gerencia deportiva fuera exitosa este año. Por esa misma edad que mencionabas ahora, algunas personas dudaron de tu capacidad cuando llegaste al Deportivo Pereira. Sí, correcto, Valentina. Al principio creo yo que todos tenían el derecho o por lo menos el pensamiento de dudar porque no es fácil, estamos todavía en una sociedad muy conservadora. Lo que yo sí les he dicho siempre es que la experiencia no es sinónimo de calidad. Tú puedes estar en un puesto 20, 30, 40 años y sin embargo puedes haberlo hecho mal durante toda tu carrera, pero sí hay algo importante en la experiencia y es que te permite haber atravesado varios momentos de tu vida, haber cometido errores y de pronto no volverlos a cometer después. Pero yo creo que nosotros fuimos reemplazando eso por ganas, por actitud, por pasión, por trabajo, porque este año 2019 fue un trabajo impresionante, algo que te deja a un lado la familia, te deja a un lado los amigos, te deja a un lado tu vida social y es algo que también tenemos que tener nosotros en cuenta porque es un sacrificio que estamos dispuestos a dar por este Deportivo Pereira. ¿Cómo fueron las primeras conversaciones con Candamil para pensar en ese proyecto que tenían para el Deportivo Pereira? Yo estuve en la escuela del Deportivo Pereira y en las divisiones menores aproximadamente desde el año 2001 hasta el año 2008. Yo ya tenía, digamos, algunos conocidos dentro de la institución. Llegué de Argentina el primer año vacaciones de verano en enero y ya vine con el proyecto casi completo en cuanto a su estructura. Le pedí a una persona del Deportivo Pereira que me permitiera presentar el proyecto al doctor Candamil. Yo no llegué al Deportivo Pereira porque soy amigo del presidente, porque tengo contacto,
Para nada. ¿Ustedes no se conocían? No nos conocíamos, yo le presenté el proyecto, gracias a la vida que él aceptó, porque no siempre se acepta. Hay muchas personas que llevan muchas ideas buenas al Deportivo Pereira y no siempre se acepta porque o no hay tiempo, o no hay recursos, o no es el momento indicado. Y se presentó el proyecto, les gustó, quedé como asesor deportivo en el año 2018, me fui nuevamente para Argentina cuando empezábamos año escolar y finalmente el 28 de noviembre del 2019 me informan que iba a ser el nuevo gerente deportivo del Pereira. ¿Cómo recibes esa noticia? Yo estaba feliz, para mí era un sueño hecho realidad. Lo primero que hice fue llamar a mis papás, anunciarles la noticia porque para mí era una parte del sueño cumplido y yo inmediatamente compré tiquetes, estábamos en exámenes finales, compré tiquetes, me vine para Pereira, hice oficial la parte contractual y digamos que hablamos ciertos puntos o cláusulas de ese contrato y el cargo que iba a desempeñar. Me regresé a Argentina a presentar los exámenes finales y finalmente regresé más o menos el 15 de diciembre ya a trabajar de corrido por el proyecto de este año 2019. Y sobre esa llegada hubo tres pilares que Semilleros en ese momento, como siempre, acompañando al deporte regional, estaba muy pendiente, y hubo tres pilares importantes de los que hablabas, pero proyectado al 2023, que eran reestructuración administrativa, reestructuración deportiva y aplicaciones de ciencias y profesiones complementarias al deporte como la neurociencia y el coaching. ¿Se han podido trabajar en esto? ¿Se ha seguido esa línea de esos tres pilares? Sí, completamente. La parte inicial que tú mencionabas, que es la reestructuración administrativa, después de un diagnóstico que nosotros hicimos para ver cómo se encontraban las diferentes áreas y en especial la parte deportiva, comenzamos ya a estructurar lo que iba a ser no solamente el equipo profesional, sino las fuerzas básicas, lo que es la sub-20, sub-19, sub-17 y sub-15, y lo que iba a ser la academia, la escuela de formación. Y a partir de allí comenzamos a modificar ese carrito que iba en camino, comenzamos a cambiarle las llanticas, a colocarle una mejor pintura y de esa manera a perfeccionar lo que era el proyecto deportivo. La parte como tal de estructuración deportiva, contratos que fueran basados en bonificaciones y en logros y no en salarios altos, la conformación de un cuerpo técnico idóneo, que tuvimos 24 hojas de vida que se seleccionaron debido a 14 criterios, y por último las profesiones y disciplinas alternas, que yo creo que lo más bonito de este año fue el diplomado que hicimos junto a la Universidad del Área Andina, que fue el diplomado de entrenamiento total del fútbol, en la que hace aproximadamente 10 días se graduaron casi 30 jugadores de las fuerzas básicas, y para mí eso es uno de los pilares y de las cosas más importantes de este proyecto. Claro, porque complementa el entrenamiento físico que ellos están realizando, entonces queda más integral la Correcto. formación deportiva. Así es. Bueno, hablemos de algo que pues, la mayoría de personas que nos están acompañando conocen, si no son todas, y es el ascenso. Era algo que ustedes tampoco hablaban, de que vamos a ascender, pero vamos a trabajar por ello, y se logró. Ya las personas saben el recorrido, la trayectoria, los partidos, que Deportivo Pereira ganó los dos torneos, pero hablemos detrás. ¿Cómo se manejó, cómo se vio durante todo este año internamente este ascenso? Esa es una muy buena pregunta que casi no se hace, porque generalmente se observa lo que pasa en una cancha y el resultado final, en este caso el bicampeonato y el ascenso. Detrás de todos estos actores principales hay una labor administrativa impresionante, hay una labor de medios de comunicación, hay una labor de los hinchas, de la ciudadanía. Nosotros trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, mejor dicho, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No hay una pausa, no hay un momento de descanso en el que uno pueda desprenderse 100% de esto, no. Es algo, el fútbol es una dinámica constante. El fútbol, estás trabajando con seres humanos, no con máquinas, que tú apagas una máquina y te puedes ir tranquilo para tu casa. El fútbol son seres humanos lo que componen una empresa, y fue un trabajo muy difícil porque el primer reto que nosotros teníamos era comenzar a generar una credibilidad en el Deportivo Pereira. Después de 8 o 7 años en la B, nosotros queríamos volver a nacer esa ilusión, a hacer crecer esa ilusión y esa esperanza en el hincha pereirano. Y lo fuimos logrando a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias difíciles, lo fuimos logrando. Entonces yo creo que el reto principal, aparte de todos los resultados, es que el hincha pereirano volvió a creer. Bueno, ¿y cuáles eran esas conversaciones que se tenían, por ejemplo, cuando se terminó el primer torneo, fueron campeones? ¿Ahora qué sigue?
¿Cómo eran las conversaciones con los jugadores, con el cuerpo técnico? El momento más alegre que tuvimos este año, sin duda alguna, pudo haber sido el 10 de junio, cuando quedamos campeones contra Cortuluá. Posteriormente el ascenso fue una felicidad enorme, pero más una sensación de tranquilidad, de saber que habías cumplido. Y ya terminar con el campeonato contra Chicó en el segundo semestre era como hicimos las cosas bien este año. Terminó el partido contra Chicó y ya estábamos hablando con el cuerpo técnico, confirmando su renovación contractual. Ya estábamos hablando de qué jugadores continuaban y qué no continuaban. Yo creo que la parte más difícil de esta etapa es decirle a un jugador que aportó un granito de arena en este ascenso y en el bicampeonato, decirle que por diferentes circunstancias y debido a una decisión que se tomó mancomunadamente, no iban a continuar. Eso era lo más difícil, aunque de verdad con profesionalismo y con mucha madurez, la gran mayoría de jugadores asumieron esta conversación. Ahora, ¿qué se viene? Se vienen cosas mucho más complejas, digámoslo así, porque nuestro objetivo no es mantenernos en primera división, nuestro objetivo es quedar primeros en los 4 lugares en el primer semestre y quedar en los 8 el segundo semestre. Es un objetivo muy grande que están acá contándole ustedes a las personas que nos están viendo. Nosotros somos de objetivos grandes, soñamos este año que íbamos a ascender. Es más, en el eslogan de la camiseta del ascenso decía: lo soñamos y lo logramos, somos de la A. Entonces yo creo que es pensar en grande. Yo creo que Pereira se merece un equipo grande. Hay que también ser realistas, porque a veces podemos sonar utópicos o idealistas, y hay que conformar un equipo competitivo, ojo, no de figuras ni de nombres rimbombantes, sino al contrario, jugadores que entreguen todo por esta camiseta como se consiguió ese año, jugadores con corazón, jugadores con entereza, con madurez, y también esa mezcla de juventud que nos permita tener ciertos momentos por lo menos sorpresivos o generar un ambiente más emotivo en el estadio. Vamos a seguir hablando de eso, pero antes, bueno, ya vamos a hacer un recuento de lo que llevamos. Hablamos de Felipe, de su historia, de cómo llega al Deportivo Pereira, que fue una persona preparada, no fue seleccionada a dedo. Hablamos sobre el ascenso, sobre toda esta historia y algunas cosas que se vienen en el 2020. Vamos a dar una pausa para que ustedes, pero no se vayan a desconectar, para que ustedes puedan conocer a nuestros patrocinadores, y ya después de esto vamos a hablar sobre el 2020, las fuerzas básicas y el Deportivo Pereira femenino. ¡Hey! Creo que no estás al lado de los mejores. Certificarse internacionalmente es demostrar y acreditar tu potencial. Matricúlate en Confa, ponte en contacto. 878-3111, extensiones 1318 y 1319. En Confa, sede la 50, tercer piso, o en www.confa.co. El dolor no se ve, pero se siente. Elimínalo con Fit Therapy, parches analgésicos sin medicamentos. Conozca la oferta de escuelas y clubes deportivos. Sub-17 y un equipo sub-15. A mitad de año comenzamos a estructurar nuevamente las fuerzas básicas, quedó un equipo sub-20, un equipo sub-19, sub-17 y sub-15. Lo más gratificante de las fuerzas básicas no es conseguir títulos, a pesar de que este año conseguimos más de 12 títulos con la academia y las fuerzas básicas, sino ver debutar a esos jugadores en el equipo profesional. Cuando llegó el momento de ver a un Jorge Bermúdez, a un Eduard Serrano, a un Javier García, a un Delio Ángel Ramírez, a un Ketier Palomino debutar en el primer equipo, para mí era lo más gratificante. Es más, en el partido, si no estoy mal y no me falla la memoria, contra Envigado o Jaguares, Jorge Bermúdez anota el primer gol como futbolista profesional, y lo primero que él hace es ir a saludar al padre con lágrimas en los ojos, y para mí eso era lo más satisfactorio. Tuvimos 16 jugadores convocados, de los cuales 9 debutaron y 5 se consolidaron en el equipo profesional. Y finalmente se consigue una victoria importantísima, un logro importantísimo con la sub-20, que fue quedar campeones de la Copa Ciudad Pereira. Precisamente eso iba a decir, que no solo han tenido triunfos este año con el equipo profesional, sino también la sub-20, las escuelas 2005, 2010.
¿Cómo se viven estos logros? Porque yo creo que no solo es un trabajo con el equipo profesional que se ha realizado, sino con todo lo que viene debajo. ¿Puede ser ese equipo profesional está haciendo ejemplo o es el trabajo que se está haciendo directamente con los niños? Yo creo que va en dos caminos. El camino de que el equipo profesional impulsa, motiva a que los jugadores de las fuerzas básicas entreguen más de sí, sean más disciplinados y finalmente se logren objetivos, y también que al tener un proyecto un poco más estructurado le da a ellos la posibilidad de llegar más fácil, no es la palabra, de tener un camino más cerca al equipo profesional, pero sin duda alguna, si no hay esa retribución de la institución, si no hay ese compromiso de la institución por apoyar las fuerzas básicas, no se van a obtener jugadores de calidad. Finalizamos con la Copa Ciudad Pereira, encabezada de grandes entrenadores como lo es el profe Rubén Darío Zapata y el profe Juan Carlos Díaz Reina, entrenadores que tienen la formación, la capacidad y el talento necesario para llevar a cabo el direccionamiento y la estrategia de un equipo de fuerzas básicas. Entonces, en breves palabras y resumiendo un poco, va en ambos caminos. Hace poco se realizaron las veedurías locales y nacionales. ¿Cómo les fue con estas veedurías? Nosotros realizamos en todo el año 3 veedurías que siempre las hacíamos, locales y nacionales. Locales para esos clubes aficionados con jugadores que ya el cuerpo técnico y nosotros desde la parte administrativa íbamos observando, y finalmente las veedurías nacionales para esos jugadores que vienen de pueblos, veredas, corregimientos, con muchísimo talento, pero que no se les abre la posibilidad de llegar a un equipo importante. Nosotros queremos tener en cuenta a esos jugadores. Sin embargo, a veces el tiempo es muy corto, quisiéramos tener mayor cantidad de espacio y momento para verlos más, pero cumplimos, digamos, con la labor que es abrir las puertas para que el jugador pueda probarse en el Deportivo Pereira. El objetivo de estos jugadores que hacen las veedurías de las fuerzas básicas es ser parte de los equipos, pues, de las fuerzas básicas, pero también de llegar en algún momento a tener un lugar en el equipo profesional. Sí, correcto, esa es la idea. Recordemos que Delio Ángel Ramírez llega del equipo Autifarma, lo observamos y lo reclutamos de una veeduría finalizando el 2018 y a inicios del 2019. Cumple todo este proceso con el Deportivo Pereira, va a la selección Risaralda Sub-21 que queda subcampeona en Barranquilla, y finalmente Delio Ángel llega al Deportivo Pereira ya con un nombre, llega ya con un recorrido en selecciones departamentales y se hace importante por su actitud inicialmente y por supuesto con la calidad como jugador. Vamos a aprovechar para leer algunos de los comentarios que nos están haciendo por nuestro Facebook. Vamos a leer a Michael Izaza, dice: lo recuerdo cuando estaba en el primer equipo de la Escuela de Formación Infantil, nunca bajó los brazos por ganarse un puesto en el equipo. Crack, muchos éxitos, un abrazo. Ramón Posada también nos dice: están hablando de que no se puede diseñar un equipo competitivo y que todo sufrió una sobrevaloración. Es cierto, pero no pueden escudarse en eso. La plata de la televisión, de derechos de publicidad y la venta de las vallas y camiseta también se venderán de acuerdo al carácter de estar en la A. No nos vayan a salir que estamos en déficit y que por ello ya estamos limitados. Es algo muy importante porque es ideal aclarar que los gastos operacionales de un equipo cuando sube de la B a la A se aumentan entre un 50 y 75%, mientras que los ingresos operacionales, todo lo que es derechos de televisión, todo lo que es patrocinadores, camiseta, taquillas, aumentan entre el 10 y el 20%. Por lo tanto, hay podríamos decir, un desequilibrio en cuanto a los ingresos y los gastos operacionales. Nosotros no podemos ser ajenos a una realidad financiera y presupuestal de la institución. No quiere decir que no vayamos a conformar un equipo competitivo. Este año 2019 éramos un equipo que estaba bien diseñado, que no era un equipo altamente costoso, pero que sí estaba estructurado según las necesidades del torneo. Pero este 2020 nosotros no podemos ser un nacional, nosotros no podemos ser un junior con contrataciones que exploten el mercado. Recordemos que el América de Cali, y siempre lo traigo como un ejemplo, quedó campeón del segundo semestre sin figuras que venían antes de estar en el América con un gran nombre. Se hicieron en el América Duván Vergara, Michael Rangel venía de estar mal en el América en Junior, Paz, Carlos Sierra creo que era la primera o de las primeras experiencias que tenía en Colombia, y eso es lo que pretende el Deportivo Pereira, pero es muy importante aclararlo. Antes de hablar de esas nuevas contrataciones que vamos a tener para el 2020,
el equipo femenino, ¿cómo se va a manejar? Ustedes hablaban que este año el equipo sería una proyección para el próximo año. ¿Se pudo cumplir esa proyección? ¿Hay algunos jugadores que vayan a continuar de este año al próximo año? Nosotros tenemos una base de datos de 26 jugadoras aproximadamente, que la idea principal es que continúen en este proyecto 2020. A mí me duele realmente que a hoy, 20 de diciembre, nosotros no tengamos claridad de cuándo inicia el torneo femenino para el próximo año. ¿Por qué? Porque los equipos tienen que estructurarse, tiene que haber una planificación, unas contrataciones, tiene que haber una pretemporada, selección de cuerpo técnico, y al no tener nosotros la certeza total de cuándo inicia, se nos vuelve de pronto en el tema presupuestal y organizativo muy complicado, pero sí vamos a participar en el 2020 y vamos a hacer una labor digna de jugadoras del Deportivo Pereira. O sea que hay algunas jugadoras que van a continuar en el proceso. Correcto, hay algunas jugadoras que van a continuar y vamos a traer unos refuerzos, por supuesto, de equipos importantes del país. Y ahora sí, los refuerzos, justamente esa palabra queríamos utilizar para los refuerzos del 2020 que traerá el Deportivo Pereira. Ya hemos conocido algunos, pero cuéntenos pues, como una amplia lista de las personas que vamos a tener. Bueno, ya tenemos oficializados y confirmados 4 refuerzos: Luis Felipe Cardosa, defensa central con perfil izquierdo; Jonathan Lopera, defensa central con perfil derecho; Camilo Mena, que estoy seguro que va a ser un año fantástico en el Deportivo Pereira, extremo por izquierda o por derecha; y Michael Ordóñez, un volante mixto con perfil zurdo. Nos quedan aproximadamente 3 refuerzos por contratar y ya oficializar. La idea de nosotros es conseguir 2 extremos más, uno que tenga la posibilidad de jugar también de centro delantero y un volante mixto. Recordemos que para este año nuestra plantilla es un poco más corta que el año pasado o que este año. 20 jugadores profesionales, 5 sub-23. En este momento tenemos conformado el 88% de la plantilla. La idea es que antes de que finalice diciembre confirmemos 2 refuerzos más y en enero dejemos un cupo para ese volante mixto o para las necesidades que nos vayan surgiendo. ¿Qué jugadores de la plantilla de este año 2019 van a continuar durante el 2020? Bueno, yo creo que es más fácil decirte los que no van a continuar porque la base se mantuvo en un 76% aproximadamente. Los jugadores que no continúan son Cristian Mejía, Jainer Acevedo, Jorge Matías Jaime, Jesús Mena, Carlos Lazo y Sebastián Puerta, que fue el último que se anunció. 6 jugadores no continúan y la idea es traer 6 o 7 jugadores de refuerzo para el 2020. ¿Y cuáles van a ser esos juveniles que van a estar acompañando al equipo? Tenemos para la pretemporada convocados aproximadamente 14 jugadores de esa sub-20 y de la sub-19. La idea es que se vaya depurando el proceso, se vaya haciendo un filtro, el profe pueda observar a estos jugadores en los partidos de pretemporada como contra Once Caldas, Cali y algún equipo de la B. Recordemos que también tenemos el partido con el equipo ideal de la Copa Ciudad Pereira, que lo queremos convertir en tradición. El hecho de que tengamos un torneo tan importante en la ciudad tiene que ser una oportunidad para tales jugadores en el equipo profesional. Y ahí vamos a tener ese momento para definir cuáles son los sub-23 y los juveniles que van a estar en el Deportivo Pereira. Y antes de iniciar esta entrevista, usted nos comentaba que nos tiene una noticia importante para todos los seguidores de Semilleros Deportivos y que nos las va a dar justo en este momento. Cuéntenos de qué se trata, porque yo ya quiero saber. Bueno, hay un jugador, yo siempre he sido reiterativo con esto, y es que hasta que no tengamos una firma no hay nada oficial, pero les puedo adelantar que estamos muy cerca del jugador Wilfrido de la Rosa, proveniente de Pasto, con derechos económicos y federativos de Envigado, jugador que creemos le va a aportar muchísimo a la institución, jugador joven, un jugador que puede hacer la función de extremo y delantero. Nos anotó con Envigado en Copa Águila, nos anotó contra Pasto en Copa Águila también. Un jugador que veníamos observando desde hace algún tiempo y creo yo que va a ser uno de los refuerzos que vamos a anunciar pronto para el Deportivo Pereira. Bueno, y ustedes lo escucharon en Semilleros Deportivos, así que todavía no está exactamente confirmado, pero ya solo falta la firma. Estamos en temas solamente de papeleo, documentos, pero ya el acuerdo es oficializado.
Bueno, entonces ya saben, tendremos este jugador acompañándonos, aparte de los que ya les contamos para el 2020. Felipe, muchas gracias por estar aquí, por conectarse con las personas que nos están viendo. Recuerden que también ustedes pueden compartir este video para que los que nos pudieron ver en vivo puedan ver la entrevista de nuevo y no se pierdan ningún detalle del Deportivo Pereira para el 2020 en cuanto a fuerzas básicas, equipo femenino y por supuesto equipo profesional. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Valentina, siempre un gusto, un placer, muy agradable la entrevista, así que a desearles a todos una feliz Navidad, un feliz año y esperemos que el 2020 sea igual o mejor que este año 2019. Así es, recuerden que ustedes pueden seguir toda la actualidad del deporte regional y nacional a través de www.semillerosdeportivos.com y que ustedes estuvieron en las redes del deporte.